Paz descanse, hizo memorables raves. El primero que hizo fue que vimos, Aceite. Desde la invitación, si pueden ver, pues es así con motivos psicodélicos, ¿no? Era algo totalmente nuevo. Nunca se había visto una invitación con una gráfica psicodélica aquí en México. Esa la diseñamos en el despacho que yo trabajaba. Yo estaba trabajando en la invitación y al lado estaba trabajando Federico, un diseñador, en este flyer. Yo estaba trabajando en el mío. Y bueno, en aquel entonces, exactamente como dice DJ Chrysler, pues eran otros tiempos, ¿no? Era así como ya el principio de la decadencia del gobierno de facto del priismo. Y ya, ¿por qué digo principio? Porque ya la gente estaba empezando a tomar como conciencia, ¿no? En los 70s y 80s, el gobierno reprimía todas las manifestaciones culturales de los jóvenes, ¿no? El rock, era algo muy restringido, ¿no? Por eso se gestaron todos estos movimientos en hoyos funkis, en corrientes subterráneas, totalmente netas, ¿no? Pues no sé, está el caso, bueno, Bishop yo creo que está un poco más, es más específico, tiene conocimiento más específico, pero bueno, desde los 70s en lugares legendarios donde se empezó a gestar el movimiento de la cultura electrónica, ¿no? En los 70s tenemos el famoso Hip 70, allá en el sur, por San Ángel. Fue un lugar, así digamos que el lugar, así el primer lugar donde se empezó a tocar así música alternativa, ¿no? Fue un espacio urbano, las primeras bandas de rock legendarias, así Café Tacuba, La Maldita Vecindad, etcétera, etcétera, Caifanes, hicieron sus primeras presentaciones ahí, y a su vez bandas legendarias, pioneras así del tecnopop mexicano como Sais, el Capitán Pijama, Casino Shanghai, etcétera, etcétera, todos debutaron por ahí, ¿no? Después del Hip 70, vendría siendo el legendario Club El 9 en la zona rosa, ¿no? El 9 tuvo pues un gran impacto también, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un lugar así donde confluía todo el ambiente gay, ¿no? Un ambiente artístico multicultural, todo esto organizado por una gran persona que fue un extranjero, bueno, es un extranjero, Henry Donahue. Henry Donahue fue el que ideó todo este concepto del club, que era algo totalmente novedoso, ¿no? Entonces aquí confluía así como las primeras expresiones de la libertad sexual, realmente aquí se gestaron, ¿no? A su vez después siguió el taller ahí mismo en la zona rosa, las primeras fiestas caseras así en la Colonia del Valle, con una temática más orientada a New Romantic, al Tecnopop, ¿no? Todo fue gestado así de manera subterránea, no había subsidio, ¿no? Era así iniciativa propia, así lana personal, ¿no? Entonces era realmente un gran esfuerzo, ¿no? Y era la pasión así la que nos motivaba, ¿no? A todos. Justo más allá de la pasión, tenía un motivo o una proyección estas fiestas, supongo que sí. Y justo para que todos puedan responder, también me interesa mucho como esta parte más de academia y experimentación que sigue en la noche, pero que empieza a desvincularse con el rave, pero que tiene que ser con el rave, que creo que Bishop nos puede contar. Pero si quieres tú, primero la noche, nos empezamos contigo, y si quieres después terminamos con... Bueno, a mí sí me gustaría entrar un poco en el contexto que estaba marcando Martín, porque me parece muy importante, que justamente tiene que ver con el estímulo y la motivación de la juventud en esos años. O sea, si en los años 80 habría que buscar un poco el paralelismo que existía en el mundo y lo que estaba pasando en nuestro país. Digamos, en los años, que también tiene que ver con los 70, pero digamos, vamos a aterrizar un poco en los 80, estaban todas estas bandas, estos lugares que Martín ya estaba diciendo, y que hay como puntos muy específicos. Por ejemplo, los ingleses, particularmente, bueno, también gran parte de Europa, pero estaban metiéndose en un asunto como más en la música oscura, porque estaban haciendo el post-punk, ¿no? O sea, el post-punk no tenía esa conciencia que hoy tenemos de él y que existe
por todos lados, se manipula y se vende, etcétera, etcétera. En esos años también estaban insertando el sintetizador como un instrumento nuevo, porque gracias a marcas como Korg, Yamaha, Muger, Yamaha, Korg y Roland acababan de sacar sintetizadores que estaban por debajo de la mitad del precio que un Moog, por ejemplo. Entonces eso permitía que algunos ingleses, entre ellos Depeche Mode, Human League y todas estas bandas, a través de la influencia de los Kraftwerk, al verlos en vivo, pudieran acceder y cambiar todas estas máquinas. Posteriormente a eso viene como una fuerza o una cuestión electrónica más dura, ¿no? Que también son contemporáneos a ellos, como bandas Nitzerer, las consecuencias tipo Cabaret Voltaire, toda esta situación que hoy conocemos como post-punk, insisto, ¿no? ¿Qué pasaba en México en los años 80? Estaba más o menos aflojándose un poco la restricción contra los jóvenes, aunque seguía siendo muy severa, ¿no? Pero había la oportunidad de tener, como decía bien Martín, conciertos en algunos lugares que permitían que fueran clandestinos, ¿no? Hay mucha documentación sobre ello, justamente el documental de Mario Mendoza sobre SAIS lo ilustra muy bien de cuáles eran esos principios. Pero ¿qué estimulaba en ese entonces a la población juvenil y no tan juvenil? Justamente qué estaba pasando en la política y en la economía. Estaba un presidente como López Portillo, ¿no? Que decía que iba a defender el peso como un perro y terminó siendo el perro del peso, así es como se le conoce, ¿no? Posteriormente a eso viene Miguel de la Madrid y lo trasciende López Portillo pone a Durazo, que era el niño que le hacía los paros en la primaria para que no le pegaran. El Alberto Correa, por cierto. Alberto Correa, exactamente. Entonces, todos ese tipo de situaciones que son como una especie de trasfondo de la política que sucedía y la sociedad y la economía, viene Miguel de la Madrid y le da un chingadazo al terremoto del 85, lo trasciende. Entonces la sociedad civil es la que saca al país adelante y eso genera más conciencia de integración, ¿no? Y así van sucediendo los 80, aparecen los primeros grupos como de una conciencia rígida electrónica, por ahí Síntoma, por ahí Casino Shanghái, de cada dos, muy al final el LLT, ¿no? Entonces todos ellos empiezan a tener una manifestación distinta de lo que es el rock y entra el gran presidente de México, que es Carlos Salinas de Gortari, que es precisamente el inicio de la ruptura del priismo. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas de Gortari le empieza a vender al país a través de una campaña que es ramplona, patética, que se llama Solidaridad, que hasta ahora le seguimos pagando el precio y el costo de todo eso, que es justamente venderle al pueblo mexicano que somos unidos de una manera, a mí me parece muy romántica y cursi y patética, pero es el presidente que hace la transacción entre los 80 y los 90. Entonces, en los 90, recordemos que en el mundo, en el 89 cae el muro de Berlín. Ese es un gran acontecimiento, termina el socialismo, ¿no? Por lo menos conceptualmente, y pasamos a lo que se conoce como el neoliberalismo. Salinas de Gortari compra eso para México y empezamos a tener una idea de que México entra a la gran carrera que en los años 50 le llamaron el milagro mexicano. Posterior a eso, ya en avanzaditos los 90, la salida de Salinas de Gortari, lo que sucede es que viene la gran crisis, el gran golpe que le da es que él no esperaba una devaluación tan fuerte que la moneda se fue de 3.50 a 6 pesos, una cosa así bárbara, y a los 2-3 meses ya estaba en 7. Y otro golpe que le dio, que fue político-social, tuvo que ver con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces ahí pierde un peso muy grande y la juventud, la gente ya no se deja, ya no cree tanto lo que está diciendo la política, entonces necesita un hambre por representarse a sí misma, por buscar nuevos medios. El rock en tu idiota ya también había bajado un poquito, ¿no? Porque esa fue una etiqueta que creó Televisa, o bueno, los medios, para poder vender. Evidentemente hay música muy buena, pero la etiqueta es la que siempre fue cuestionable, ¿no? Y bueno, obviamente para esos años 90, cuando ya está el rey por aquí saliendo, yo recuerdo uno todavía anterior, donde habíamos como 20-30 personas que Luis Carlos ya estaba ahí manifestando sus performances justo con Alejandra Bogue, que fue en el Palacio Mundial de las Ferias, que se llamó Expotecnología, que de ahí Expotecno le decimos Expotecno, justamente, ¿no? Y había 50 personas, o sea, pero ya venía ese cambio y estaba gente como UE, que sonó danza, o sea, ya había como estas manifestaciones y además algo interesante, se mezclaban, algo que no quería olvidar decirles, se mezclaban grupos de música electrónica oscura, que es lo que estaba acelerándose mucho en este país.
más como en el rollo del cyberpunk, como en el electro, etcétera, etcétera. En ese estuvo anunciada una banda que por cierto no tocó, que se llamaba Deus Ex Machina, que luego generó un gran culto alrededor del mundo. Lo interesante es, que no es lo que no quiero olvidar, es cómo una parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, estaba creando una conciencia por la música de baile que en México no existía de esa manera. La música de baile en nuestro país estaba muy regida por los clubs nocturnos tradicionales que Martín aquí trae, por ejemplo, Magic Circus, que eran clubs un poco más fresas, que entendían el house de una manera distinta en el consumo, mientras que no se entendía como se hacía en Chicago, como se podía haber hecho en Detroit, o en el Boccaccio en Bélgica, ¿no? En este tipo de clubs que tenían una expresión un poco distinta, no tanto del consumo. Eso también influyó muchísimo porque los clubs nocturnos, o en aquellos entonces las discotecas, se volvieron, y que raro que en este país pase, muy clasistas. Entonces lo que hacían es orillar a cierta gente que se fuera hacia otro lado a buscar unas perspectivas distintas, y en todo eso, que seguramente le dio muchas otras cosas que decir, aparece el rave. Entonces el rave, otra cosa importante, es que acoge a toda esa zona. A todas esas personas las empieza a traer de diferentes zonas de la ciudad, gentes que no se conocían. Por ejemplo, las fiestas de Transvaal, seguramente habrá alguien aquí que fue a esas fiestas de la Avenida Transvaal, que eran en Aragón, cuando Aragón era una zona marginada, ¿no? Que eran unas fiestas donde se tocaba punk, se tocaba gótico, pero por ahí había alguien, que ese es otro de los puntos importantes, se le ocurría poner electro. Entonces eso marcaba una diferencia, porque ya para cerrar rápidamente, el acceso que mucha gente en esos entonces tenía por la electrónica dependía mucho de dónde, porque es diferente conocer la música electrónica por migración que por viaje turístico. O sea, es decir, el acceso que yo podría tener porque mi hermano se fue a Estados Unidos y lo fue a visitar, y por casualidad vivía en Chicago y me tocó ver el house, era muy distinto que yo por placer fuera a Chicago y bailara en ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, cuando traemos esa inserción social al país y aparece el foco como el rave, se mezcla toda esa gente, y creo que ahí cambia un poco la historia. Perdón, creo que me lancé de más. ¿Estuvo bien? ¿Quedó grabado ahí? Por si no... Y justo con ese gran contexto que nos acaba de dar Luis, ¿por qué crear proyectos que se tienen que capitalizar como los tuyos? O sea, que buscan capitalizarse. ¿Por qué crear proyectos dentro de ese contexto? ¿Cómo se crean y para quiénes se crean? ¿Para qué públicos? Mira, yo en la música era algo que quería hacer desde niño. Por X, Y o Z me volví ingeniero, me volví diseñador, también motivado por la música. Pero en el momento que tuve la oportunidad, me acuerdo que un día me habló Arturo Saucedo y me dijo: oye, ¿quieres un programa de música en el radio? Esto estábamos hablando del 88. Le dije: va, ¿cuándo? Me dijo: empiezas mañana. Y entonces le dije así de: ¿te cae qué? ¿Cómo? No, pues si ves aquí a 105.7. ¿Qué? Estéreo joven. Sí, Estéreo Joven. Y él hacía los especiales y me rock. Entonces me dijo: ¿te late? Dije: va. Entonces dije: voy a sacar mis discos. Ahí era de que llevabas tus LPs, porque obviamente no había música en cabina. Llevabas tus discos, los ponías, y así empecé. Me acuerdo que el día que me habló dije: puta, yo solo le voy a hablar a alguien. Le hablé a Mauricio Rojas, que era mi amigo DJ, sí, DJ Clan, que tenía el LT. Bueno, estaba pensando hacer el LT, y dije: bueno, lo voy a hacer. Yo, fan de Blade Runner y todo esto, que también tiene que ver mucho como el contexto donde vivimos y vamos creciendo. Que eso creo que a todos los que vivimos esa época nos hace mucho sentido, porque a la hora que platicamos tenemos las mismas referencias estéticas. De repente es muy interesante que cuando platicamos con jóvenes ahorita, les dices: güey, pero es que Blade Runner no sé qué. Hay algunas que todavía te dicen: ¿what? No sé qué es eso. Es bien triste que no lo sepan, ¿sí me entiendes? Porque creo que a nosotros nos formó, y de alguna forma formó esa visión futurista, ese futuro que nunca llegó. Sí, de hecho hoy estamos en 2019, años de Blade Runner. O sea, la verdad, los fans de Blade Runner, este año es un año muy importante para nosotros. Pero bueno, total, me dan el programa radio, le pongo el programa radio Nexus 6, y de alguna forma se vuelve el escaparate para todo ese movimiento creativo electrónico. ¿Por qué? Porque Martín lo conocía ahí, a Quecho, a casi todo el mundo los conocíamos ahí. ¿Por qué? Porque decían: wow, ahora sí tenemos un lugar donde te puedo dar. Me daban cassettes, me daban el cassette y decía: bueno, ¿qué los puedo tocar?
Entonces Nexus se volvió algo muy importante. Mauricio venía, es un DJ legendario, desde el principio de los 80 se tocaba, y me acuerdo que me grababa mis mixtapes increíbles. Por eso también Mauricio se volvió un cómplice mío en todo esto. Yo dejé el programa, él se quedó, pero a principios de los 90, junto con otros amigos que también nos conocieron en radio, un día dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer raves también? Creo que el rave también era esa oportunidad de poder manifestar lo que no podíamos hacerlo. Si te fijas, algo que es bien interesante es que al mismo tiempo que empezaron los raves, empezaron los eventos grandes de música, como los primeros conciertos In Excess, Depeche Mode, Peter Gabriel, esos eventos de Ocesa, que fue el principio de este emporio tan grande que es exactamente al mismo tiempo que nosotros hacíamos raves en, antes esta bodega vacía, pum. Lo que era bien interesante es que, olvídate del gobierno que nos ayudara, más bien nos teníamos que cuidar que no nos ahogaran. ¿Te acuerdas? Hubo algunos así, güey, ya teníamos a los DJs, ya habíamos traído a Paul Van Dyke, Martín estaba ese día ahí en una fábrica, y de repente, ¡surprise! Sí, se cierra. Entonces, era obviamente todo el mundo quiere hacer negocio con lo que le gusta, es muy complicado, sobre todo si eres un apasionado de lo que te gusta, se va a convertir más difícil en volverlo a negocio. ¿Por qué? Porque esa pasión te ciega a veces y dices, puta, yo lo voy a hacer aunque pierda. Y eso nos pasaba muchas veces. O sea, sí ganamos en algunos, perdimos en algunos, pero logramos empezar esa escena constante. O sea, empezamos a hacer raves, fuimos los primeros a entrar desde Van Dyke, Sasha Lidwis, Carl Cox, Richie Houghton, que ahorita es así un super gurú. Pues yo me acuerdo que lo sapeábamos, ¿sí me entiendes? y Van Dyke, yo, por ejemplo, yo a Van Dyke la primera vez que le pagué así, saqué $2,000 de mi bolsa y se los di y era bueno incluido. O sea, estos DJs que ganan $100,000 ahorita y que traen 2 asistentes y todo esto, es bien interesante comparar. De las cosas que creo que se crearon y que se crearon buenos fundamentos, que ahí va, y justo es algo que les quisiera preguntar su punto de vista, es la figura del DJ, cómo cada quien ha visto evolucionarse, si ha habido un cambio o mejoras, cuál es la figura del DJ para ustedes, y de ahí pues, seguimos. Los DJs. Bueno, tú también eres DJ, ¿no? La figura del DJ, básicamente en la escena rave, es una especie de generar estados de ánimo, hacer una especie de comunión entre el público, que pueden ser 4 personas o 4,000 o 400,000, no importa eso, sino que generar esta atmósfera inmersiva hacia este hedonismo musical, el hecho de generar estas atmósferas y ver la respuesta, leer la respuesta de la gente para en medio de esta comunión, pues generar este espacio, estos estados que podrían ser desde euforia a una especie también de introyección, se puede decir, en base a esta catarsis que el baile nos da, este rollo primigenio de moverte ante los estímulos auditivos. Ese es o debería de ser, según mi punto de vista, la misión de un DJ, comulgar con la gente, leerla y divertirla al fin y al cabo. O sea, ese rollo como medio que ahora se está promocionando mucho o se está generando mucho como de una especie de hipnotismo muy light, en donde no se lleve a cabo la euforia. Para mí queda como incompleto, queda como también en una sobrevaloración también hacia los DJs. Y una cosa que quedó ahí medio que quería decirles, retomando el rollo de los 90 y la cultura rave. Los 90 y la rave sacaron de los espacios convencionales, como eran
discotecas y centros de conciertos, sacaron a la gente y le dieron un lugar, un ámbito diferente. Fue la primera vez que podrías ir a escoger, en vez de ir al Club Medusas, por ejemplo, ir a una locación tan extraña como la de Aceite, o de una casa abandonada, o de una fábrica, o un estadio, o estos raves de tipo ecologista que fueron los primeros en hacerse, que se organizaron en el Parque Ecológico de Xochimilco, cuya pues, su misión era esa comunión también con la naturaleza y para la naturaleza, ¿no? Entonces, esta parte de físicamente sacarte de la disco, es lejos de esta tiranía del gerente que decide quién entra y quién no, fue la inclusión. Es una cosa importante que la Rave hizo hacia la cultura de la noche. Hizo que gentes de diversas clases sociales, sexuales, políticas, convivieran sin ningún tipo de problema y todo en base a un discurso estético musical, que era lo que se estaba promoviendo, y que hizo que muchísima gente tuviera esa apertura hacia nuevas tendencias, recordemos que el internet se usaba para ciertas cosas. Las invitaciones a las fiestas eran de una manera física, con flyers. La música que escuchaba la gente pues era generalmente traída por los DJs, también físicamente a través de viajes o consiguiéndola, entonces era un diálogo también entre musicalizadores, era ver cuál era tu propuesta, qué es lo que estaba sonando, y ahora pues con las herramientas son fantásticas y demás, pero es mucho más fácil estar poniendo la música que se está escuchando en cualquier festival de cualquier parte del mundo. Incluso ahorita mismo lo podríamos hacer vía streaming, pero antes sí tenía uno que viajar, cargar, pagar, y ya cuando veías y lo ponías lo proponías hacia la gente, notabas que pues realmente no funcionaba con el público, ¿no? Entonces ese fue uno de los también aspectos que esa novedad nos daba hacia los DJs. Bueno, yo quisiera agregar algo así a lo que estaba contando Kreisler. Creo que es importantísimo destacar el factor de la sexualidad que tuvo en el desarrollo de la música electrónica, ¿no? Tanto a nivel mundial y aquí en nuestro país, los clubes gays, donde se gestó la música disco, la música house, y posteriormente dio evolución al techno, etc., fueron lugares fundamentales para abrir esta expresión. Lo que tú me preguntabas de la figura del DJ, ¿no? El DJ a principios de los 60, finales de los 60, 70, era una figura relegada, ¿no? O sea, realmente así la gente cuando iba a los antros, a las discotecas, como se les conocía en esa época, era una cuestión así social en el aspecto, pero dirigía a un mercado de clase social alta, ¿no? Por eso había mucha restricción en la puerta, ¿no? Entonces era más bien como que, es el lugar de moda, ¿no? Y se creaba una expectativa de ir al lugar de moda, ¿no? Y el DJ era una figura relegada, estaba ahí, por ahí escondido, en una esquina, y prácticamente era una rocola humana, ¿no? O sea, realmente el papel del DJ así sí ha evolucionado muchísimo, ¿no? en nuestro país, ¿no? Y creo yo que tiene este factor se gestó en los clubes gays, ¿no? En el Club del 9, ¿no? Hubo también es el factor importantísimo de los sonideros, ¿no? Polymatch, Patrick Miller, ¿no? Fueron así, que se gestaron así al mismo tiempo, ¿no? La figura del DJ con estos sonideros itinerantes, ¿no? La gente ya se sentía en un ambiente, era un ambiente más hedonista, más
libre, ya no había esas restricciones sociales, esos prejuicios, ¿no? Así de poses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gente iba a bailar, ¿no? Entonces, la figura del DJ ahí empieza a tener un protagonismo, ¿no? Porque era el chamán, digamos, que llevaba la noche, ¿no? Entonces, la gente iba a bailar, ¿no? Lo que pasó a finales de los 80s, principios de los 90s, es que hubo un momento en que se estancó la escena de las discotecas, ¿no? Era aburrido, era la misma dinámica, era así, era caro, era para un estrato social alto, así muy aspiracional, todo. Entonces, precisamente del ambiente gay empezaron a ver figuras que tuvieron la iniciativa de hacer fiestas fuera de las discotecas, en casas abandonadas, en mansiones, en bodegas, ¿no? Y eran fiestas al principio orientadas a un mercado gay, pero después se empezó a integrar a toda la gente que quisiera ir, ¿no? Entonces, estas fiestas que se generaron en estas casas fueron importantísimas para la apertura sexual aquí en México, determinantes, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, hago la mención, a finales de los mediados de los 80, o sea, yo recuerdo en la zona rosa ver a la policía cómo levantaba así a la gente que se veía muy afeminada, a los gays, los extorsionaban, ¿no? Les pedían así mordida, ¿no? Entonces, era algo muy reprimido antes, ¿no? Entonces, del medio gay se catalizó, ¿no? Empezaron a ver como propuestas así, independientes para hacer fiestas en casas, en mansiones, y de ahí se permeó, ¿no? Hubo como una conjunción de diversas escenas, ¿no? Estaba, por ejemplo, todo el legado del rock underground que se gestó en lugares como el Hip 70 y que 9, por ejemplo, que era un espacio también que era mixto, así diverso, también confluía esa escena, ¿no? Entonces hubo un momento en que se empezaron así a converger, ¿no? Todas estas escenas, ¿no? En un momento determinante, ¿no? que fue también así, como bien Bishop así lo resumió, el inicio del neoliberalismo, ¿no? Entonces se gestaron como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de estas fiestas que se organizaron en casas, yo les puedo decir que el impacto que tuvieron los flyers, ¿no? Antes del internet, ahora todo es muy fácil con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, esta fiesta, sí, esta fiesta, por ejemplo, así, se habla así, ¿no? Obviamente es un diseño que yo hice en serigrafía, a mano, ¿no? Lo hice yo a mano, ¿no? Está inspirada así en un famoso artista de pop, Rolf Lichtenstein, ¿no? Pero era una fiesta que estaba orientada a un público diverso, ¿no? Gay, straight, lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí realmente se empezó a configurar la fiesta de otra forma, ¿no? Así de que fuera un ambiente más libre, sin prejuicios, ¿no? Entonces, que fueras tú mismo, que te vistieras como quisieras, que bailaras como quisieras, no había etiquetas. Pues la gente iba porque se sentía libre, ¿no? Era un espacio para la represión social que había en ese tiempo. Por eso tuvieron éxito estas fiestas, ¿no? Porque eran espacios realmente donde uno podía ser quien quisiera, ¿no? Y nadie te iba a juzgar si de repente veías a dos chavos besándose, a dos chavas, o un chavo y una chava, nadie iba a decir nada. Mientras tú no te metieras con los demás y respetaras como un espacio, ¿entiendes? Donde hubiera así como una integración, nadie te iba a juzgar. Por eso tuvieron tanto éxito estas fiestas, ¿no? Y de ahí se empezaron a permear, ¿no? A converger las diferentes escenas, ¿no? Cada vez empezaron a surgir de estas mansiones, empezaron a mutar, a hacerse en bodegas, ¿no? Así, por ejemplo, Aceite fue uno de los primeros espacios así como masivos, así enormes, así esas bodegas así con techos altos y espacios así
realmente amplios, ¿no? Que daban esa sensación de libertad también, ¿no? Que era algo muy restringido en los clubs, ¿no? En los diseños arquitectónicos de los clubs, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a tomar la importancia, ¿no? La figura del DJ, ¿no? Empieza a ser, de ser alguien relegado en una esquina, en el antro de moda, para la gente pipiris nice, como se les decía en esa época, lo bajamos, ¿no? Más bien, y lo pusimos así como un elemento protagonista. ¿Por qué? Porque era el que pasaba la música, ¿no? La música se empezó a volver más experimental, ¿no? Más hipnótica. Ya no eran la típica canciones, ¿no? Con el esquema de verso, coro, verso, etc. Y era algo como muy personal. Todas las rolas de rock son como muy así, es una cuestión como muy del ego, ¿no? Con la música electrónica, con los primeros eventos electrónicos, esto se disuelve, ¿no? La música ya no habla así precisamente de ciertos sentimientos como muy específicos, sino más bien, al ser instrumental, la gente interpreta, ¿no? Interpreta la música a su manera, ¿no? Y se deja llevar en el trance. Entonces, por eso la figura del DJ se vuelve protagónica, porque se va volviendo especialista en manejar estos estados de trance, ¿no? Se vuelve como el pastor, el chamán, el pastor de una iglesia, ¿no? El que conduce una ceremonia, ¿no? Y la gente se deja llevar, ¿no? Por eso también creo que también la llegada de las drogas fue un factor muy importante, ¿no? No en México, a nivel mundial, ¿no? Fue algo así como que se gestó así paralelamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, específicamente el éxtasis abrió esos portales así mentales y sentimentales, ¿no? Donde había más tolerancia y menos prejuicio, ¿no? Digo, el éxtasis, la droga del amor. Bueno, antes era así, ¿no? Ahora quién sabe cómo los hagan, ¿no? Ahora, a lo mejor la vibra ahora ya es como otra cosa, ¿no? Pero al principio, cuando el éxtasis era puro, realmente sí, realmente sí, era la droga del amor, ¿no? Por eso así la gente, sí, había esa armonía, ¿no? Otra cosa que también es importante quisiera así remarcar, ¿no? Habían los hoyos funkis y todo eso para gente marginada, pero también los primeros raves se empezaron a orientar a gente de clase media, de alta. O sea, no era un espacio, digamos, para gente de todos los sectores, ¿no? Entonces, esto como consecuencia de un mirreyismo, ¿no? que venía así arrastrándose desde los 70s, 80s, ¿no? Entonces eso también se permeó, ¿no? en los primeros raves, ¿no? En los primeros raves así, pues asistía gente de todos los estratos, pero era algo impactante porque por primera vez se mezclaban las clases sociales altas, ¿no? con gentes de diferentes estratos, ¿no? Entonces había una interacción y que gracias a las drogas todas esas barreras, todos esos prejuicios sí, se vinieron abajo, ¿no? Se volvió realmente una comunidad, ¿no? Éramos como familia, ¿no? Entonces creo que también es muy importante mencionar ese tipo de factores que influyeron, ¿no? Y que ahora pues son vistos de la manera más común, ¿no? Así, ¿no? Sí, definitivamente. Y justo hablando de estereotipos, marginalización, discriminación, ¿con qué problemas cada uno, además de estos que tú nos cuentas, Martín, con qué problemas y estereotipos han luchado y creen que han ganado batallas, cada uno en su lugar? Y sí, como espejo, que ha sido como, además de la discriminación, los estereotipos que creo que son muy específicos, sobre todo para la noche,
Creo que tiene tantos estereotipos como las drogas, como el clasismo, pero ya como industria, encontrar barreras, cuáles son las que han encontrado y cuáles son las que, como ustedes como generación, además de lograr que los lugares y espacios se abran, tenemos por esta generación y qué se debe de mantener.